Hola chicos. Bienvenida al canal Animation TV. Kagata y Ulusoi y Hazal Kaya volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Una noche de otoño en Estambul, Kagata y Ulusoi decidió escapar del ruido de la fama y pasar unas horas lejos de los reflectores. Caminó por las calles tranquilas junto al Bósforo hasta encontrar una pequeña cafetería iluminada por luces cálidas. Mientras tomaba café y hojeaba un libro, notó a una joven sentada cerca de la ventana. Tenía una cámara fotográfica sobre la mesa y una sonrisa tranquila que parecía esconder mil historias. Su nombre era Elif. Por un instante sus miradas se cruzaron. Fue un momento breve, pero suficiente para despertar una conexión inesperada. Días después, el destino volvió a unirlos. Elif trabajaba como fotógrafa y fue contratada para una sesión detrás de cámaras de un nuevo proyecto de Kagata. A diferencia de muchas personas, ella no lo veía como una estrella famosa, sino como un hombre normal que también podía sentirse cansado y solo. Con el tiempo comenzaron a pasar más momentos juntos. Caminaban por las calles antiguas de Estambul, compartían largas conversaciones frente al mar y reían como si se conocieran desde siempre. Kagata sentía paz cuando estaba con ella. Elif le devolvía una parte de sí mismo que había perdido entre cámaras, entrevistas y rumores. Una noche, mientras observaban las luces de la ciudad reflejarse en el agua, Elif le preguntó: ¿Nunca te cansas de vivir rodeado de tanta atención? Kagata sonrió con tristeza. A veces sí, porque entre tanta gente, es difícil encontrar a alguien verdadero. Elif tomó su mano en silencio. Y en ese instante, él entendió que el amor no siempre llega con grandes promesas, a veces aparece de manera simple, en una conversación tranquila o en una mirada sincera. Pero su historia no fue fácil. La presión de la fama, las noticias de revistas y los comentarios en redes sociales comenzaron a afectar la relación. Había días en los que Elif quería alejarse para proteger su corazón. Sin embargo, Kagata no estaba dispuesto a perderla. Una tarde lluviosa, volvió al mismo café donde la conoció y le dijo: «Tal vez el mundo me conozca como actor, pero contigo aprendí a ser simplemente yo». Elif sonrió emocionada y lo abrazó. Desde entonces, cada amanecer en Estambul se convirtió en un recuerdo especial para los dos. Porque algunas historias de amor nacen como una casualidad, pero terminan convirtiéndose en destino. En el corazón de Estambul, donde las luces de la ciudad brillaban sobre el Bósforo, Kagata Ulusoi vivía una vida llena de éxito, cámaras y admiradores. Todos lo conocían como una gran estrella, pero muy pocos conocían la soledad que escondía detrás de su sonrisa. Después de terminar una larga jornada de grabación, decidió caminar solo por las calles antiguas de la ciudad. Necesitaba respirar, escapar del ruido y encontrar un poco de tranquilidad. Esa noche entró en una pequeña cafetería donde una joven le llamó la atención de inmediato. Estaba sentada junto a la ventana escribiendo en un cuaderno mientras la lluvia caía lentamente afuera. Su nombre era Lara.
Ella levantó la mirada y sonrió sin reconocerlo al instante. Y por primera vez en mucho tiempo, Kagatai sintió algo diferente, algo real. Comenzaron hablando de libros, música y sueños. Lara amaba la fotografía y soñaba con viajar por el mundo. No le interesaba la fama ni las noticias del espectáculo. Para ella, Kagatai era simplemente un hombre tranquilo con una mirada melancólica. Con el paso de los días empezaron a verse más seguido. Caminaban por las calles de Ortaköy, compartían café frente al mar y observaban juntos los atardeceres de Estambul. Cada momento con Lara hacía que Kagatai olvidara la presión de ser famoso. Una noche, mientras escuchaban música en la terraza de un hotel, Lara le preguntó: ¿qué es lo que más deseas realmente? Él guardó silencio unos segundos antes de responder: encontrar a alguien que me quiera por quien soy, no por lo que ven en la televisión. Lara tomó suavemente su mano y sonrió. Entonces deja de esconder tu corazón. Desde aquella noche, el amor entre ellos comenzó a crecer intensamente. Pero no todo era perfecto. Los fotógrafos empezaron a seguirlos y las redes sociales se llenaron de rumores. Lara empezó a sentirse atrapada en un mundo que no era el suyo. Un día decidió alejarse sin decir nada. Kagatai pasó semanas buscándola, sintiendo que había perdido a la única persona capaz de entenderlo de verdad. Finalmente la encontró en la misma librería donde se conocieron. Ella estaba mirando la lluvia detrás de la ventana. Kagatai se acercó lentamente y dijo: he interpretado muchas historias de amor en mi vida, pero contigo entendí lo que significa amar de verdad. Los ojos de Lara se llenaron de lágrimas. Sin decir una palabra, lo abrazó. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre Estambul, ambos comprendieron que algunas personas llegan a tu vida para cambiarlo todo, incluso cuando aparecen en el momento menos esperado. Bajo las luces doradas de Estambul, Kagatai Ulusoy observaba el mar desde la ventana de un hotel. Afuera, la ciudad seguía despierta, llena de ruido, música y personas corriendo detrás de sus sueños. Pero dentro de él existía un silencio que nadie conocía. Aunque tenía fama, éxito y miles de admiradores, sentía que algo faltaba en su vida. Una tarde decidió escapar de todo y conducir sin rumbo por la costa. Después de varias horas llegó a un pequeño pueblo tranquilo cerca del Mar Negro. Allí encontró una cafetería sencilla rodeada de flores y olor a café recién hecho. Fue entonces cuando la vio. Se llamaba Maya. Tenía una mirada profunda y una sonrisa capaz de detener el tiempo. Trabajaba en aquella cafetería mientras estudiaba arte. Maya reconoció a Kagatai de inmediato, pero no actuó como las demás personas. No pidió fotos ni habló de series famosas. Solo le preguntó: ¿quieres café o prefieres un poco de paz? Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. Desde aquel día comenzó a regresar cada tarde. Hablaban durante horas sobre la vida, el miedo, los sueños y el amor. Maya le enseñó que la felicidad podía existir en las cosas más simples: caminar junto al mar, escuchar música bajo las estrellas o contemplar el amanecer en silencio. Poco a poco, Kagatai empezó a enamorarse.
Una noche, mientras caminaban por la playa, el viento frío hizo que Maya tomara su mano. ¿Alguna vez pensaste en dejarlo todo?, preguntó ella. Kagatai miró el horizonte antes de responder. Sí, pero creo que solo quería encontrar un lugar donde pudiera sentirme verdadero. Maya lo miró en silencio, entendiendo exactamente lo que quería decir. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Los periodistas descubrieron el romance y pronto el pequeño pueblo se llenó de cámaras y rumores. Maya comenzó a sentirse incómoda y decidió alejarse para no destruir la paz que ambos habían encontrado. Kagatai regresó a Estambul con el corazón roto. Durante semanas no pudo olvidarla. Cada lugar le recordaba su sonrisa. Finalmente entendió que el amor verdadero vale más que cualquier fama. Volvió al pueblo una mañana lluviosa y encontró a Maya en la cafetería, dibujando cerca de la ventana. Ella levantó la mirada sorprendida. Kagatai se acercó lentamente y dijo: «He vivido muchas historias frente a las cámaras, pero contigo quiero vivir algo real». Maya sonrió emocionada mientras las gotas de lluvia caían sobre el cristal. Y así, entre el sonido del mar y el aroma del café, comenzó una historia de amor que ninguno de los dos olvidaría jamás. Este es nuestro video. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.